Buenas tardes, mi nombre es Marta Viviana Rodríguez Acosta, soy estudiante del doctorado en educación. El tema de mi trabajo es la motivación y el aprendizaje significativo en matemáticas mediante estrategias didácticas con las TIC en educación secundaria. Mi director de tesis es el doctor Raúl Reyes Contreras. Partimos del planteamiento del problema. El problema surgió a partir de nuestro quehacer diario como docentes, enfocando el lente en un desafío sistemático basado en cuatro escalas. Un contexto internacional donde el fenómeno global de la ansiedad matemática y la falta de innovación, un contexto latinoamericano que nos envía la paradoja regional de la infraestructura tecnológica sin aplicación a la pedagogía. Un contexto nacional, aquí en Colombia, donde la brecha entre la ambición de la política pública y la realidad de las aulas, y un contexto local donde está la institución educativa Puerto Guadalupe, donde existe una gran brecha entre lo que se planea y lo que se da dentro de las aulas. Tenemos el planteamiento del problema, donde por un lado está lo que se planea y la realidad de las cosas. Entonces, por un lado tenemos que dentro de la planeación están las experiencias directas en el contexto, en la realidad, unas clases 100% magistrales. Se planea la exposición autónoma de los estudiantes, pero no existe participación de ellos. Se plantea la solución activa de problemas, pero simplemente se copian procedimientos y se recurre a la memorización, existiendo una desconexión estructural entre el diseño innovador que se da en el papel y la ejecución que se da dentro de las aulas, son unas clases tradicionales y magistrales. Las estrategias activas están planeadas, pero no se ponen en funcionamiento dentro del aula. La pregunta de investigación: ¿cuáles son las percepciones de los estudiantes y docentes sobre las estrategias didácticas mediadas por las TIC y su relación con la motivación y el aprendizaje significativo de las matemáticas en la institución educativa Puerto Guadalupe? Tenemos unos supuestos teóricos. El primero son los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde existe un gran abismo entre lo que se enseña y lo que realmente el estudiante aprende. Los ambientes de clase son ambientes tradicionales donde no se tiene la vinculación de las TIC y los procesos de motivación quedan en el papel. La justificación, una relevancia social. Buscamos el cambio y la transformación de las matemáticas dentro del aula para que a partir de un aporte teórico, la motivación nos dé como elemento un aprendizaje significativo y tengamos unas clases más divertidas para los estudiantes, donde el estudiante sea el eje central del aprendizaje y sea él quien construya su conocimiento a partir de unas nuevas estrategias. Tenemos la brecha entre la percepción escolar y la exigencia de la vida real. Entonces tenemos el paradigma tradicional, donde las aulas de clase todavía están organizadas de manera tradicional en filas. Es por eso que las matemáticas son concebidas como un área difícil, aburrida. No tiene ninguna conexión con los intereses de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos no encuentran ninguna relación entre lo que están aprendiendo y su realidad, porque el aprendizaje se vuelve memorístico y sin ninguna aplicación. Por eso planteamos una realidad necesaria, el uso constante e inevitable de cálculos en la cotidianidad, fundamental para las relaciones laborales, comerciales y sociales, y requiere la participación interactiva de todos los estudiantes. Esa es la realidad que se debería dar dentro de nuestras aulas.
Tenemos que la motivación es el motor biológico del aprendizaje significativo. El estudiante aprende en la medida en que su aprendizaje es significativo para la vida. Entonces, el motor inicial debe ser la motivación, que es la que dirige a al estudiante, dirige la conducta del estudiante a un aprendizaje significativo. Le genera un interés que le permite conectarse con el contenido y volverlo una pasión. Luego están las estrategias didácticas contextualizadas que permiten resolver situaciones reales del entorno. Y ahí es donde él encuentra su conexión con la realidad y hace una asociación emocional donde el cerebro vincula el éxito matemático con las emociones positivas y eso le permite a él tener unos conocimientos a largo plazo, es decir, que el estudiante no está aprendiendo de forma memorística, sino que está aprendiendo para la vida. El marco teórico, entonces tenemos tres categorías. La primera, el aprendizaje significativo. La segunda, la teoría cognitiva social de Bandura. Y luego tenemos la motivación. Basado en estas tres categorías, entonces dentro de la motivación, hablamos de la motivación académica, la motivación al logro, la motivación intrínseca y extrínseca, las emociones en el aprendizaje y la autoeficacia. Dentro del diseño curricular, hablamos del aprendizaje significativo, el currículo de calidad, las didácticas de las matemáticas y las estrategias didácticas en el aprendizaje. Dentro de la mediación pedagógica encontramos las TIC como herramienta didáctica y los ambientes de aprendizaje. El objetivo general es explorar las percepciones de los estudiantes y de los docentes sobre la implementación de estrategias didácticas mediadas por las TIC y su relación con la motivación y el aprendizaje significativo de las matemáticas en estudiantes de secundaria de la institución educativa Puerto Guadalupe del municipio de Puerto López. Como objetivos específicos, encontramos explorar los factores personales, académicos y contextuales que se asocian a la motivación y al aprendizaje de las matemáticas, a analizar las características pedagógicas y metodológicas de las estrategias didácticas que los docentes emplean en el área de las matemáticas y su relación con el aprendizaje significativo. Dentro del método encontramos que es una investigación mixta, donde principalmente tiene un enfoque cualitativo con un método de investigación descriptivo desarrollada en la institución educativa Puerto Guadalupe, que vincula a un total de 153 estudiantes. Como muestra se tomaron 50 estudiantes. Las se desarrolla mediante fases secuenciales con una triangulación metodológica, un análisis de contenido con la estadística descriptiva y unos criterios éticos que se centran en la protección de los participantes y en la transparencia del proceso. El procedimiento, como les decía, un enfoque mixto que tiene una fase de preparación, una fase diagnóstica, una fase de recolección cualitativa y una fase de análisis y triangulación. Todos los instrumentos aplicados fueron validados por expertos. En la fase de preparación, lo primero que se tuvo en cuenta fue el consentimiento informado por parte de los padres de familia debido a que son menores de edad. En la fase diagnóstica, una encuesta que se realizó a los estudiantes y el cuestionario de MAPE que se realizó a los estudiantes. La fase de recolección cualitativa se tiene una observación directa y una encuesta a docentes para finalizar con la fase de análisis y triangulación donde se hace el análisis de toda la información recolectada. Está el análisis de cada uno de los instrumentos, el tipo de validez, el juicio de expertos, la confiabilidad se hizo mediante el juicio de expertos y una prueba piloto y se tiene la descripción de cada uno de los elementos de cada uno de los instrumentos a quien fue aplicado.
Dentro de los resultados encontramos que dentro de la motivación, encontramos que los estudiantes están totalmente desmotivados, que dependen única y exclusivamente de la mediación del docente y hay una desconexión metodológica total entre lo que se planea y lo que se desarrolla en clase. Dentro del diseño curricular está la planificación e implementación, la metodología tradicional que continúa dentro de nuestras aulas y los resultados académicos continúan siendo bajos en el área de matemáticas. Dentro de la mediación pedagógica encontramos que existe un gran potencial de las TIC, tanto de estudiantes como de docentes. Hay una gran motivación tecnológica, debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes se encuentran en la era digital y el desarrollo de las competencias que se necesitan para este trabajo. Tenemos una paradoja motivacional dentro de los estudiantes. Existe una fuerza tecnológica donde el 89% de los estudiantes reporta que tiene una facilidad para manejar equipos tecnológicos y se sienten capaces de trabajar en entornos digitales. Por otro lado está la ansiedad matemática, que es la alta presión, donde el 90% de están impulsados por motivaciones extrínsecas o motivaciones externas que hacen que el estudiante estudie por evitar un castigo o por evitar el regaño de los padres de familia. Y un 75% manifiesta el miedo profundo al fracaso académico, o sea, ellos no quieren perder porque saben que si pierden serán castigados. Los estudiantes no carecen de capacidad cognitiva, sufren de una autoeficacia frágil, condicionada por el medio al error, por el miedo al error y una dependencia absoluta del 70% de la explicación tradicional del docente, porque no hay otra estrategia. Dentro del análisis de resultados, entonces tenemos como hallazgos sobre la desmotivación en el aprendizaje de las matemáticas como factores internos, la motivación extrínseca, la autoeficacia y la desconexión con el contenido. Dentro de los factores externos está la brecha entre la planificación y la práctica tradicional del docente. Entonces, como conclusiones, establecemos la brecha entre las intenciones y las percepciones. Es decir, que una cosa es la que se planea y otra cosa es la que se está ejecutando en el aula. El desaprovechamiento de oportunidades, ya que la institución cuenta con algunos recursos tecnológicos que pueden ser aprovechados como estrategia TIC. Y la influencia del contexto familiar y social que es la que mueve al estudiante o motiva al estudiante de manera extrínseca para que no pierda. Tenemos la triangulación, el cuello de botella. Entonces, por un lado están los estudiantes con la alta afinidad tecnológica, pero la desmotivación profunda porque las metodologías que se están utilizando no le llegan. Los docentes, el 100% de los docentes reconoce el valor de las TIC, pero no las quieren integrar en sus aulas de clase. Dentro de la observación directa, entonces son aulas estáticas, aulas que se mantienen todos los días igual, son aulas que se mantienen todos los días en fila, no hay ningún cambio dentro de su estructura. Todo esto hace que ese engranaje carezca de una mediación tecnopedagógica y por eso el ecosistema fracasa por la falta de equipos o de voluntad, sino por la ausencia de un modelo estructurado que conecte la tecnología con la pedagogía y la emoción. O sea, no hay un puente entre los estudiantes y el docente que les permita aprovechar ese material que tiene. El dilema del docente, la voluntad bloqueada. Entonces, la transformación requiere intervenir en ese ecosistema organizativo, no solo exigir innovación al docente. Entonces, existe la intención
que el 100% de la comunidad creen que las TIC pueden mejorar la comprensión de las matemáticas. Primero está la brecha de las competencias, entonces la necesidad urgente de formación de los docentes en software especializado y didácticas digitales. Por otro lado está la saturación del tiempo, o sea, los docentes carecen de espacios para planificar actividades interactivas y por otro lado está el vacío institucional, la ausencia de protocolos claros y ágiles para el uso de los equipos, o sea, a pesar de que existen los equipos, no hay una política clara de uso. Dentro de las discusiones, entonces, está el desempeño y la falta de interés de los estudiantes, las metodologías no se aplican, la falta de uso de los recursos tecnológicos. Eh, Concluimos que la desmotivación de los estudiantes, las estrategias de aprendizaje no son innovadoras, apropiarse del uso de las TIC por parte de los docentes y el uso de las TIC en las aulas de clase. Entonces tenemos lo que se espera y lo que está en lo que está dado en el momento. Entonces, antes, aulas clásicas, aulas que no siguen todos los días igual. Esperamos que después sean aulas interactivas donde el celular pase de ser una distracción a un motor de investigación, donde sea un aprendizaje, un espacio de aprendizaje colaborativo y el rol del docente sea el de la transmisión de conocimientos para que sea el estudiante el arquitecto de sus propias experiencias. Para eso debemos construir el puente entre el modelo de integración pedagógica, donde está el estado actual, que es de desmotivación, de miedo, de clases magistrales, a ver ese puente en un futuro donde sea un aprendizaje significativo, de interés, de autonomía, para cerrar estas brechas entre la capacidad digital y la ansiedad matemática se requiere pues obviamente de un plan de acción sistemático, no basta con tener los computadores, los elementos y la disposición, sino empezar a crear y a reconfigurar ese aprendizaje significativo. Como fortalezas está la relevancia de la investigación, concientización docente y la disposición de los docentes. Dentro de las oportunidades está la mejora institucional, el aprovechamiento de la era digital y la capacitación docente. Dentro de las debilidades, pues está la falta de más recursos, de métodos limitados y la baja motivación intrínseca. Dentro de las amenazas están la falta de materiales TICs y el contexto socioeconómico. Dentro del análisis DOFA, ya les comenté las fortalezas y las debilidades que se tienen. Como recomendaciones, tenemos diseñar e implementar una política institucional clara para el uso de las TICs, implementar programas de mentalidad de crecimiento, implementar las TICs en clase, implementar un programa de capacitación para los docentes y la aplicación de nuevas estrategias. Todo esto me permite cerrar el circuito educativo. La tecnología por sí sola no, por sí sola es inerte. El valor real surge cuando el currículo pasa a ser planificado y la práctica en las aulas se alinean con las TIC, transforman, eso permite que se transforme el aprendizaje, exige abandonar el control mediante el miedo y abrazar la exploración digital y guiada. Es decir, que el estudiante ya no va a tener miedo dentro de las clases, sino que por el contrario le va a permitir explorar y ser el creador de su propio conocimiento. Las herramientas ya están en la institución, el talento de los docentes está en las aulas, solamente
falta diseñar esas conexiones para que las cosas se den. Muchas gracias.